No puedo creer lo que estamos a punto de hacer. Y a pesar de que fui idea mía, estoy súper nerviosa. Involucra a una isla, involucra a una aventura de una familia de 3 que no pudo pagar una excursión, así que se las ingenió para llegar hasta allá. Nos estamos preparando para ir, pero está pasando un acontecimiento importante en un pueblo de pescadores. Están bajando un bote que durante todo el tiempo que estuvimos vimos cómo lo estaban haciendo, lijando, preparando y demás, y ahora le están por sacar al agua. Así que estamos acá, ahí como en el cine, nos faltan las palomitas de maíz. ¿Vas a ir a empujar, Guille? Ahí voy. Para entenderlo un poco, o sea, o al menos lo que yo me estoy imaginando, lo importante de este suceso en un pueblo de pescadores. Fíjense que la gente que también está atrás mirando, que se reunieron acá, bueno, hombres a opinar y demás, pero también miran las mujeres, parte de la familia, para registrar con sus celulares el momento. O sea, esto es importante. Y así como ese bote zarpó, este barco también. Así que vamos a continuar bien. Tuve una idea. Involucra una cámara de camión, toda mi familia y una isla. Si es buena idea, lo vamos a saber en un rato. Este video va a estar publicado. Mientras Guille prepara nuestra embarcación, vamos a acomodar todo esto que es lo que vamos a llevar. Agua, protector solar, algo de comida y un par de cositas ahí como para filmar. Este también va a caer, La GoPro. Este lleva lo puesto, ¿no? Sí. ¿Te pusiste protector? No, todavía no. Allá va a salir una excursión. Le decimos que nos lleve. Me veo chalecos. Ah, sí. Bueno, listo. No hay vuelta atrás, nos vamos. Chao. La historia de por qué vamos a utilizar el gomón para llegar a la isla es porque... ¡Uy! Mirá lo que me encontré. Un Spondylus. Mientras Yara viene allá por lo lejos porque nos olvidamos la tapita para la GoPro para que no le entre agua, te cuento de que
vamos a hacer esta expedición en nuestro gomón, ya que ayer fuimos a averiguar el precio de lo que valía el alquiler del kayak. Por acá a los turistas les llaman gringos, y yo no sé si por la cara de gringo que teníamos, pero nos pasaron nada más ni nada menos que $30, lo que se nos sale del presupuesto viajero, y por ese motivo vamos a implementar Vamos a implementar el uso de nuestra embarcación privilegiada. Esto se lo vamos a vender al rey Inca. Sí. Y pagamos, pero así. Ahí está nuestro objetivo enfrente. Yo no sé si son los nervios, pero estoy transpirando por la humedad que hay. Estamos buscando la mejor forma de atacar y entrar en el mar. Dios, ¿por qué? ¿Por qué estas ideas? Pero tiene que ver un poco con empujar los límites, ¿no? Saben que, bueno, si es la primera vez que nos ves, te cuento que a mí yo tengo un poco de miedo al agua, así que hacer esto es como un desafío, es extender eso, el límite, no quedarme con, ay no hay kayak, nos lo cobran súper caro y nos quedamos en la costa. ¿Podríamos pasar el día en la playa sentados mirando el horizonte? Sí, claro, ya lo hice una semana. La idea ahora es aprovechar que estamos acá, que hay una isla bastante, relativamente cerca, y ir a ver qué onda, a ver un poco de eso, sobre todo probar los límites, buscar un desafío y reírnos un rato, obviamente, cagarnos de risa un rato. Un día óptimo para la navegación. Dale, boluda. Por si flotamos demasiado, llevemos piedras. Aquí está frente a nosotros. Este es el objetivo de nuestra expedición: llegar a la costa de esta mole rocosa. Una isla famosa aquí en la costa del Ecuador, que posee una plataforma coralina donde habitan muchísimas especies marinas, y que la vuelve uno de los sitios privilegiados para practicar snorkeling o buceo. La isla tiene aproximadamente 1 kilómetro cuadrado de extensión y forma parte del Parque Nacional Machalila. Se encuentra separada 1,5 kilómetros del continente, y las corrientes que la rodean eran el principal desafío que enfrentaríamos. Antes de la llegada de los españoles, la isla era un lugar sagrado de adoración y sacrificio a los dioses de las antiguas culturas, por lo que si la misión resultaba en un éxito, estaríamos pisando suelo sagrado. Si esta es la primera vez que nos ves, corresponde que presentemos a la tripulación. Somos Yara, Guille y Ettore, y vivimos viajando desde septiembre de 2018. Dale, Ettore. ¿Vamos? No, es más la impresión. La sola. Vamos bien. Vamos bien. Allá vamos. Che, está re tranquilo el perro. ¿Qué estamos apuntando? ¿A aquella playa de allá? No sé, Bueno, a la isla. a lo que es isla. Después cuando se va agrandando, Después vemos. ¿Cómo vas? no. No puedo creer que estemos haciendo esto. Vino una ola, llegamos y no pasa nada. Sos el motor de nuestras vidas. Y sos motor, amor. Soy motor. Llegué a motor. Bueno, pero yo soy ancla, así que mejor ser motor. No, vos sos capitán, vos vas vigilando que esté todo bien adelante. Creo que Ettore es el capitán.
bolitas de... loco! ¡Dame todos los pulpos! ¡Dame esos pulpos! ¿Y con qué lo vas a cocinar si no tenemos fuego? Ya tiene que haber. Vamos para acá. Ahí. Asustate. No me mojes, no me mojes. Concéntrate. ¡Eso! ¡Cómo corre! ¡Mirá! ¿Y de qué carajo está escapando? Son buenas cañas las que usan los chavales. ¿Y de qué está escapando? No, para mí está cazando. Tipo barracudas, son cazadores. Cantando babatónico mientras cruza. Vamos a cantar una de naufragio y cosas así. Vive en una isla debajo del mar. Bob Esponja. No, el copyright. Hola, Tauri, ¿qué estabas haciendo? Yo te remando por vos. Mirá. ¿Qué? Ponen. ¡Qué belleza! Eso nos tira. Las gafas para ver qué pasa. ¿Estamos muy bajitos? No, debe haber como 10 metros. Ah, no es tan bajito. Pensé que estabas haciendo pie, que tocaba. Bueno, ya nos encontramos. Creo que debe ser 2/3 del recorrido. Guille dice que va bien, que no está cansado. Guille, allá nos está llevando mal. Se puso mucho. ¿Cómo vas? Contanos cómo vas. Muy bien. ¿Cuánto vamos en el recorrido? Yo creo que vamos ¿No 2/3. Yo creo que vamos la mitad. ¿La mitad recién? No, para mí 2/3. Ya se ve bastante más cerca la isla. Les vamos a mostrar para abajo qué hay acá. Vamos a volver que le dé cara de preocupación a ese tore. Me está llevando. Me agarra del pie y me lleva del pie. Y hay algo como alienígena. Como una estrella. ¿Mira qué? Como estrellas alienígenas, mirá. La perdí ya. Ya estamos a 100 metros de la costa. El oleaje está bastante montaña rusa, diría. No, montaña rusa no. Está como barco pirata. ¿Vieron ese que el de los juegos, que sube y baja? Bueno, así estamos. Así que la idea ahora es, hay muchas rocas de este lado de la isla. Vamos a ver si podemos ir a una playa que ya con el largavista vimos que estaba despejada
y se podía entrar mejor, o sea, no tiene ninguna roca en el frente. Acá hay corriente. Nos está llevando a perder. Bueno, ya vamos. Bueno, me voy a tratar de meter porque De hacer, sí. me va a cansar. Sí. Estoy yendo justo contra la corriente. Esto. Se acercaron a saludar. Pero no es Spondy, ¿viste? Este es como el momento crítico porque tenemos la corriente que nos quiere arrastrar un poco hacia el mar de nuevo, o sea, hacia adentro, y la costa que es muy rocosa, así que estamos como intentando calcularle a dónde entrar de la forma más segura. Guille por eso va adelante con las gafas, viendo si hay alguna piedra o algo, y yo controlando de acá arriba. Guille, las piedras, va para allá. No tiro, es el agua. ¡Tierra! Llegamos. Estoy arriba. Llegamos. Bien, Guille. La marea va a estar subiendo hasta el mediodía. Así que hay que dejar las cosas altas y cuidar que no se pinche. Es lo más importante. Estamos en una isla desierta. En nuestra isla. Colonizadores. ¿Qué tal, Allá está la gilada. Atrás dejamos la civilización. Vamos a sobrevivir con una lata de atún, un par de huevos y una banana. Y un perrito como plan B. Bueno, nuestra mochila no es impermeable, así que dejamos las cosas ahí secándose. Atentos de que siempre estar cuidando que no suba tanto la marea. Como dijo Guille, hasta el mediodía va a estar subiendo. Deben ser como, ¿qué serán? Las 11 de la mañana. 11 de la mañana aproximadamente. Vamos a ir a explorar un poco de nuestra isla. O sea, tenemos que conocer nuestros dominios. Así que, como siempre, el reconocimiento de la zona que hacemos cada vez que llegamos a un lugar. En este caso, como los colonizadores que somos. Ya, para que estas piedras blancas que parecen piedras no son piedras, son conchas. ¡Ostras! Conchas. ¡Ostras, tío! Contanos cómo están tus piernas, Guille. Mirá. La flor de remada que se pegó. No quiere contarnos cómo están las piernas. Uy, todavía está vivo, está podrido todavía. Ah, bueno, tiene un olor, no saben qué olor, no se transmite. ¡Ah, me está chorreando! Andá, lavate, sucio. Bien. ¡Se mueve el piso! Parece que no somos los primeros colonos. No. Nos ganaron los Ya hay cangrejos. nativos. Mirá la transparencia del agua, qué lindo que se ve acá. Se nos acaba rápido acá, no hay como explorar largo y tendido. Así que yo propongo de que vos patalees y me lleves a pasear.
Lo digo en serio. Ya sé, pero me da un poco de miedo. Vamos volviendo, vamos llegando nuevamente a donde están nuestras cosas. Parece un naufragio esto. Pero todo esto es parte de lo que nos trajo. Esto es lo pro. ¿Estamos? ¡Me toca! ¡Uy, atoré! ¡Se va el perro! ¡Se va el perro! A último momento cambiamos de plan. Me dio cagazo, no te voy a mentir. Pero ahí viene Guille. Ahí viene Guille y nos sigue llevando a otra expedición en la isla de Rodando, por ahí. Uy, Dios. No pensé que iba a estar tan pronto de nuevo en el agua. Pero nos queda poco tiempo. Tenemos más o menos 1 hora y media para recorrer y ya estar volviendo para calcularle el tema de la marea. Quieto. En esta parte hay que tener mucho cuidado porque está la marea alta. Entonces están las rocas ahí un poco escondidas. No. Ya estamos llegando. Alucinante es nuestra isla, yo creo que es la envidia de muchos. Tenemos arena blanca que no quema, o sea, deben ser ya las 12 del mediodía, 12:10 si me ubico por el dios Febo. Y la arena no quema, puedo caminar completamente tranquila y descalza. Guille nos dijo que hay una biodiversidad marina increíble y yo puedo observar que acá anidan muchísimas aves. Así que yo si fuera ave vendría a vivir acá. La verdad es que esta isla está a 1 kilómetro y medio desde la parte continental. Es parte del Parque Nacional Machalila, precisamente por la riqueza y por la vida que alberga en estas tierras. Realmente es un paraíso y qué bueno que nos pudimos, que me animé. Guille se iba a animar, iba a venir de todos modos. Pero qué bueno que me animé para venir y estar pisando la isla de Rodando por ahí. Habiéndonos aclimatado a nuestra isla desierta, tenemos visitantes, ya le cobramos el cupo correspondiente. Otra gente que vino en kayak pudo pagar el kayak para venir a hacer el snorkel. Nosotros nos vamos un ratito a explorar las profundidades de la isla de Guillermo. No, mira, está helada el agua ahora. ¡Chao, Ettore! ¡Se fue, Ettore!
veo todo azul. Hay un montón de individuos y esto es espectacular, no sé cómo el miedo hacía que me pierda estas cosas. ¿Estás sin saber nadar? Sin saber nadar. Con esto como Sí. único. Bueno, tener las patas. Y las patas que me dan muchísima seguridad. Gracias, Guille, por prestármelas. Me tengo que comprar una. Ah, sí. Es el próximo objetivo. Habiendo snorkeado por aproximadamente media hora, nos vamos a comer, vamos a festejar la victoria final con energía. Sí. Un huevo y un lomito de atún. Para recargar energía, para emprender después la vuelta. Tirá la tapa. Salud. Para llegar a la isla de Rodando por ahí, o como le diría el resto de las personas que viven en el continente, Isla Salango, tenés otras opciones que no son la nuestra de llegar arriba de una cubierta de caucho, de camión, sino que podés alquilarte un kayak, como fue nuestra primera opción, que no pudimos por un tema de presupuesto, o la siguiente alternativa es contratar una excursión para que te traigan también hasta la isla. La excursión, si no recuerdo mal, son unos $35. Te incluye que te traen hasta acá alguna fruta, una bebida, o sea, una hidratación y nada más. Y por lo que puedo ver, quedás flotando aquí cerca con los chalecos salvavidas. Ya se va acercando el mediodía y Arita se fue a caminar un rato por la playa desértica Solari. Ya llegaron por acá las excursiones que tienen a un montón de gente nadando. La verdad es que no sé cómo describir la situación, o sea, se pararon ahí, tiraron a toda la gente y ahí las tienen flotando cual naufragio del Titanic, vigiladas por el señor del kayak. Es como todo, no me gusta, no sé cómo decirlo sin ser mala onda, pero eso de la producción masiva del turismo y tratar a la gente como masa, como una masa flotante naranja que está ahí moviéndose, siendo mecida por las olas sin ninguna... no sé, no me gusta, no puedo describirlo, aún no me sale. Por este lado está la gente que llegó de kayak, que dejó sus cosas ahí, se puso los trajes de neopren y salieron a hacer una cacería con arpón artesanal. La verdad que es muy atractivo lo que estaban haciendo, me gustó. Encima acá las aguas son más frías, así que fue bastante inteligente haber traído traje de neopren. Yo sí tengo traje, pero bueno, nunca pensé de que el agua iba a estar tan fresquita. Ahí viene Yarita. Gracias por acompañarnos en otra aventura de Rodando por ahí. No dejes que el presupuesto te limite la aventura. La podés salir a buscar igual y acá intentamos dar un ejemplo. Si hacemos así, vemos el rarísimo arcoíris redondel. No, esto es increíble. Lo que nos faltaba de equipamiento lo compensamos con las ganas. Y como resultado, no solo pasamos un día espectacular riendo de la locura que estuvimos haciendo, sino que nos llevamos tremenda historia para contar. Sobre el día que fuimos con Ettore a bordo de una cubierta de camión hasta una isla, y Guille fue el motor de la embarcación. Improvisamos con lo que pudimos, con lo que estuvo a nuestro alcance. Pero por sobre todo confiamos y nunca dudamos de lo que éramos capaces. Poder transformar un simple día de playa en la jornada más divertida que vivimos en la costa ecuatoriana.
Pusimos nuestros cuerpos y mentes a prueba. Analizamos el desafío, evaluamos los riesgos y definimos el plan. No todo se logra con dólares. Y es cierto el eslogan que afirma que hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero es necesario cultivar siempre una mente despierta, activa, que logre pensar fuera de estructuras para llevarte a donde realmente querés estar. La aventura está ahí, esperando a que te animes a atravesarla. ¿Qué vas a hacer al respecto?